Rudy Heimann. Rudy Heimann es los sucesos más dramáticos y más importantes que le sucedieron al pueblo judío en los últimos 100 años, que son la Shoah, el Holocausto, y la creación del Estado de Israel. Él nació en Alemania, siendo un adolescente, llegó el nazismo al poder, y siendo un joven casi de la edad de ustedes, quizá un poco mayor que los de Bar Mitzvah, pero cerca de la edad de ustedes, tuvo que ir a la entonces Palestina a trabajar a un kibutz, ingresó luego a la Haganá, que era la fuerza de defensa de los judíos entonces antes de la creación de Israel. Luego se incorporó a la brigada judía del ejército británico, luchó contra los nazis, estuvo presente en la liberación de Roma, llegó a Berlín poco después del fin de la guerra y luego luchó en la guerra de independencia de Israel. Todos esos acontecimientos lo tuvieron como testigo y partícipe de ellos. Por eso para nosotros es un gran honor poder tenerlo aquí para que nos dé su relato, su mensaje, su palabra. Así que dejo a Rudy con ustedes. Buenas tardes, amigos jóvenes. Bueno, ya he contado un poquito de mi historia y voy a contar algunos detalles. Bueno, yo nací en Berlín hace 100 años y tenía una niñez muy feliz, muy buena con mis padres. Pero todo eso empezó a cambiar cuando yo tenía 11 años, porque Hitler llegó al poder y empezó con su campaña, primero preparar a Alemania para la Segunda Guerra Mundial y también con su programa antisemita. Y bueno, esto influyó porque uno de los primeros cosas que hizo Hitler fue incluir a la juventud para indoctrinarla con todo lo que él llamaba importante, no solo el antisemitismo, también preparar a los jóvenes para la guerra. Por 7 años más tarde, él inició la Segunda Guerra Mundial y necesitaba a los jóvenes después para ir a la guerra para él. Así, yo era alumno de un colegio estatal, como todo, éramos 28 jóvenes de curso, del cual eran 4 eran judíos, y la indoctrinación, eso especialmente los fines de semana, forma muy eficiente, campamentos, fogatas, cantos, todo esto, y rápidamente hicieron el efecto que él quería, y mis amigos del colegio de repente empezaron a cambiar de actitud. Dejaron de invitarnos a los 4 a los cumpleaños, no nos permitieron participar en las actividades del recreo, y así después empezaron los nombres, Saúl, judío mugriento, fatal, soleta, traidor de la patria, y así creciendo. Después nos prohibieron de participar en deportes, ir al estadio, ir al cine, sentarnos en los bancos de las plazas y parques de Berlín, y cada vez más y cada vez más. Era pesado, y les cuento que cuando ya a veces era insoportable, especialmente los días lunes, cuando llegaron con todo lo que habían durante el fin de semana, yo empecé a cambiar clases el día lunes porque era insoportable. Y también expliqué a mis padres de que lo pensaron que es el ambiente. Y el papá dijo, tiene que aguantar. Pues él aguantó mucho más. Si para mí era esto, para nuestros padres esto era mucho peor, porque ellos sufrieron mucho más
el antisemitismo. Un ejemplo, yo vengo de una familia de profesionales. Mi padre era químico farmacéutico, el tío era arquitecto, el otro tío era músico y le quitaron los títulos profesionales. Así mi padre fue reducido a vendedor de mostrador, el tío arquitecto a dibujante y el tío músico que tocaba la viola en la orquesta estatal fue echado y a nada, que es un músico sin orquesta. Y así iba de mal en peor. Y yo entonces buscaba una nueva identidad, porque hasta los 11 años yo fui educado para ser un buen alemán, como eran mis padres, mis tíos, mis abuelos. Eran buenos alemanes, amaban a su patria, que pensaron que es un país bueno, y lo era durante mucho tiempo. Mi familia vive allá desde 1795. Mis padres, mi tío fueron a la guerra por su patria en la Primera Guerra Mundial, que volvieron decorados con la Cruz de Hierro y todo eso no servía para nada. Así yo perdí el camino hacia ser un buen alemán, pero mis padres, mis tíos, abuelos, sufrieron mucho más porque quitaron lo que era valioso y una larga tradición para ellos. Pero así eran las cosas. Así pasaron año a año y cada vez un poquito peor. Hasta que pasaron ya 6 años de esto y los alemanes sacaron cuenta, los nazis sacaron cuenta que son 6 años de antisemitismo rampante y muchísimos judíos quedan en Alemania, no se fueron, igual como mis padres y muchos otros. Entonces, si los judíos no se van, entonces hay que matarlos. Y lo hicieron. Entonces, empezó el programa que nosotros conocemos como Holocausto, primero con los judíos alemanes. Y eso, la nueva táctica, el nuevo sistema, no lo hicieron clandestina, sino con bombos y platillos. Y ahí viene la famosa Noche de los Cristales, dando inicio a la nueva etapa de la eliminación física masiva judía. Esa historia, no voy a contar historia, pero le voy a contar cómo vivimos nosotros en la familia estos días. Este 9 de noviembre, en la noche, toda la chusma y todo dirigido por los funcionarios del partido, prendieron fuego a todas las sinagogas. Todos ardieron a todo full, silenciosamente, porque los bomberos tienen orden de no intervenir. Pero en el día siguiente, en la mañana, empezó la propia acción en grande. Vinieron 1,000 camiones para llevarse 30,000 hombres en una acción de 9 horas, de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Este día, en la casa mía, sonó el teléfono a las 7:30. Llamó a tía Trudy y dijo, llegaron, se llevaron a mi marido. Habló con la mamá, dijo, salva al tuyo. La mamá se puso abrigo, salió a la calle en dirección a la estación del metro. Ahí esperó al papá, porque el papá estaba de turno de noche en la farmacia. Lo atajó en la escalera y dijo, no te acerques a la casa, te buscan, te van a llevar, escóndate. ¿Dónde esconderse? Si tus vecinos son nazis, te entregan. Y si son antinazis, tienen miedo. Así papá decidió que va a viajar en locomoción pública todo el día.
en metro, en tranvía, en bus, lo que sea, cruzando la ciudad de un lado al otro, suponiendo que no van a parar la locomoción pública para buscar a algunos judíos. Es mucho más fácil encontrarlos en sus casas, en su trabajo. Y así bajó. Y después de una hora de viajar por todo, desde un teléfono público llamó a la casa y la mamá le dijo, tiene que seguir viajando. Y después de 2 horas llamó de nuevo y la mamá le dijo, tiene que seguir viajando. Y cuando llamó por tercera vez, la mamá encontró su voz tan débil que decidió mandar a mi hermana con un termo con café caliente, un sándwich, para entregárselo en algún lugar discreto. A las 4 de la tarde, la mamá le dijo, puedes volver. Se fue el último camión. Pero papá no volvió porque no sabíamos si a lo mejor va a seguir el día siguiente. Así escondió en la casa de un amigo al cual se habían llevado. 5 días más tarde, llaman a la casa de la tía Trudy y le dicen, si usted consigue una visa para su marido dentro de los próximos 60 días, lo vamos a soltar. Pero para conseguir una visa a un país, tú tienes que firmar una solicitud, acompañarlo de una foto, y desde el campo de concentración no se pudo. Así la tía no consiguió una visa, el tío no fue visto nunca más. Otros 3 días golpeaban la puerta de la tía Marta. La esposa del tío Maxiavel también se habían llevado. Y el funcionario dice a la tía Marta, las cenizas de su marido que recoge la comisaría o que lo botemos a la basura. Así, ustedes escuchan el reportaje de un privilegiado que se salvó y la familia también en estos 2 días. Yo ya estaba bajo vigilancia policial, ya hace 2 meses que me habían obligado a firmar 3 veces en el día en la comisaría del barrio, en la mañana, en la hora de almuerzo y en la noche antes de acostarme. Pregunté a gente más entendía qué significa ese castigo. Y dijeron, mire, esto en fondo es una lista de espera para el campo de concentración. Aquí hay una sola manera de salvarse, que es salir del país, hacerse humo. No está. Como yo era miembro del Shomer Tzair, fui a la Federación Sionista, expliqué el caso y me dijeron, sí, nosotros te vamos a sacar del país, ya hemos sacado miles de jóvenes y vamos a sacar a ti también, mientras que se pueda todavía. Esté atento a nuestro aviso. Y llegó el aviso. Dijeron, el próximo lunes es tu turno, vas a salir con otros jóvenes, igual situación como tú, y ese día, a las 8:30 de la noche, va a salir un tren en dirección a la frontera italiana. Este tren va a tomar tú con los otros jóvenes y te vas a presentar aquí en la estación, en el andén, a las 8 con una mochila de excursionista y nada más. El resto de la logística nos encargamos nosotros. Bueno, llegó el día lunes. En la mañana fue donde los tíos, de primos, a despedirme. A la hora de almuerzo fue donde la abuelita para decir adiós, inconsolable la Umi, porque sabía que nunca más va a ver a su nieto. En la tarde de último abrazo a la polola y a las 7:30 mis padres
y mi hermano me acompañaba a la estación de ferrocarril. Ahí llegamos, como acordado, a las 8. Estamos todos reunidos allá. Se escucha el pito del jefe de estación. Todos a bordo. El tren está a punto de partir. Los últimos abrazos, los últimos besos, las lágrimas furtivas de nuestros padres, los sollozos de nuestras madres, y nosotros los jóvenes que estamos a punto de partir, nada. Yo tenía 16, 17 años, todos los más o menos entre 15 y 17 años. A esa edad los jóvenes no lloran. No lloran porque, entre otras cosas, no cachan en la profunda trágica de este momento. Así subimos al tren. Además, estaba muy pendiente que va a ser la próxima noche cuando va a empezar el cruce de la cordillera de los Alpes. Subimos al tren. El tren se pone en marcha. Nosotros nos asomamos a la ventana. Dar últimos saludos a nuestra familia y, bueno, 2 minutos más tarde, el tren ya está fuera de la estación, se terminó la despedida, regresamos a nuestros asientos y no sabíamos. Lo supimos recién 7 años más tarde, cuando terminó la guerra, para darnos cuenta de que para muchos de mis compañeros este saludo por la ventana fue la última vez que vieron a sus padres y sus hermanos, porque ellos no sobrevivieron. Lo que escuchan aquí es el testimonio de un superafortunado, porque mis padres 8 meses más tarde consiguieron una visa a Chile y así se salvaron. Viajamos toda la noche, todo el día siguiente. En la noche siguiente llegamos a la cordillera Alpes, estaba todo bien organizado. Empezamos el cruce de los Alpes y en la mañana del día subsiguiente llegamos a territorio italiano. Nos habíamos llevado, o más bien, nos han salvado. Nos llevaron a un campamento de niños refugiados. Allá había ya unos 300 y más de operaciones anteriores. Llegamos nosotros, esperamos unos días, llegó otro transporte y nos dieron a cada uno una tarjeta postal para escribir a los padres la buena nueva de que estamos a salvo. Escribí la mía con 4 palabras. Gut angekommen, Grüße, Rudi. Llegué bien. Saludos, Rudi. ¿Para qué más? Todo el resto era música innecesaria. Esto era las 4 palabras, el mensaje celestial para mis padres, sabiendo que su hijo se ha salvado. Por lo menos hasta aquí. Nos presentamos como voluntario. Halutzim llegó en barco y nos llevó a la Palestina británica. Estamos hablando de 10 años antes del Estado de Israel, cuando el Estado de Israel era un sueño. Nadie en esa época soñaba que esto va a ocurrir en 10 años más. Soñamos con el Estado de Israel. Nadie puso una fecha, porque ¿qué se puede pensar? Pero el sueño existía y la mística también. Bueno. Llegamos a la Palestina británica y nos repartimos entre diferentes kibbutzim. Fue con otros 26 jóvenes a un kibbutz recién establecido en el Valle del Jordán y completamos allá el gran número de miembros del kibbutz, 196 Jabrim. Después creció a 800, pero nosotros empezamos siendo 96. Normalmente, la mayoría de los kibbutzim fueron en la parte desértica y en busca de agua, que no existía. Y nosotros, que fuimos
al Valle del Jordán, que en aquel tiempo era un pantano espantoso. Sobraba agua infestada. Y nos demoramos 7 años hasta que habíamos redimido el último hectárea de pantano transformado en tierra fértil. Era duro el trabajo. Era peligroso también porque la noche vinieron los ataques de los árabes. Así, de aquí en adelante, los próximos 8 años, yo dormí con el fusil debajo de la cama. Era mi compañero más fiel que tenía en estos años. Y trabajamos. El clima varía entre 42 y 48 grados. O te preguntan si a la sombra o al sol. No había sombra. No había ni un árbol a 15 kilómetros a la vuelta. Así. Y lo más delicado era el asunto de la salud, porque en este pantano la malaria, el tifus y el paparazzi eran cosas corrientes. Nadie se salvó de esto. Únicamente tratamos, hasta no se pudo, de tener época de respiro entre una enfermedad y la otra para recuperar fuerzas. Así seguimos unos 4,5 años. Cuando todo cambió, llegó la noticia bomba. Los alemanes habían desembarcado en África del Norte. El ejército británico no estaba preparado ni en cantidad de armas, ni en cantidad de gente para sujetar, para impedir el avance del ejército alemán. El ejército alemán avanza y avanza, y de repente un día está a las orillas del Canal de Suez. El Canal de Suez fue la última oportunidad para parar a los alemanes. Si allá no lo paran, no hay cuándo pararlo, y se daría por perdida la campaña de África. Viene el llamado del ejército británico, voluntarios para el ejército para combatir contra la Alemania. Muchos, 25,000, levantamos el brazo y nos pensamos como voluntarios para ir a la guerra. Nos dan fusiles y uniformes, nos llevan un hoyo de mala muerte en el desierto de Egipto, y allá empieza una época nueva que dura 4 años dentro de los servicios del ejército británico. Bueno, no voy a contar la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero durante 9 meses combatimos en África para al fin hacer añico al ejército alemán. De allí vienen los barcos y desembarcamos en Italia para seguir la guerra en Europa. Al principio, los primeros 3 meses, yo combatí como soldado del 10º Batallón de Infantería. Pero allá un día viene un oficial del ejército británico y me dice: oye, ¿no quieres entrar al servicio de inteligencia, al servicio de espionaje, contraespionaje? Es muy interesante. Yo tenía 21 años y tenía una idea romántica del intelligence. Pensé en hoteles de 6 estrellas, en corbata de seda italiana, en chiquillas despampanantes. Bueno, nada de eso ocurrió, pero sí que ocurrió que seguí trabajando 3,5 años como agente del Intelligence Service. Y así hicimos nuestro camino por Italia, desde Nápoles hasta Venecia,
y en total ya llevamos casi 3 años de combate cuando llegamos al territorio alemán y termina la guerra. Después de 6 años de combate, termina la guerra. Nos preparamos para celebrar en grande, pero a nosotros, los soldados judíos, esto se nos opacó completamente, porque ahora empezamos a nos dar cuenta del asunto del holocausto. Todos sabíamos que era un holocausto, todos sabían que el holocausto es masivo, pero lo que ahora empezó a develarse dejó atónito a todos. Claro, en esas primeras semanas y meses no había estadística tan estructurada como conocemos nosotros. La noticia que nos llegaron fue en forma de 22 listas de sobrevivientes de los 22 campos de concentración. Y, por supuesto, todos tratamos de conseguir estas listas. Y cuando conseguiste una lista, la lista 3 veces. Una vez rápido, apasionado, para buscar lo tuyo. Y si no lo encontraste, lo hiciste por segunda vez. Esta vez fue más lenta y más prolija. Y si en esta lectura tampoco lo encontraste, lo metiste a una tercera lectura. Esta vez bajando la puntería, buscando amigos, compañeros de colegio, vecinos. Y si en todas estas lecturas no encontraste los nombres que estaba buscando, te quedaba el último paso. Averiguar cuándo y dónde fueron asesinados para saber cuándo encendieron la vela y decir Kadish en los años venideros. En la búsqueda de todos esta lista encontré el único nombre del único sobreviviente de la familia, el tío Fritz. Todo el resto pereció. Lo encontré en la lista. El ejército me dio 7 días de licencia compasiva, como se llamaba. Permiso para buscar, encontrar y acomodar el tío. Fue a Berlín a buscarlo, entre los copos y las cenizas, y después de 2 días de búsqueda lo encontré. Lo acomodé lo mejor que se pueda con la condición tan precaria de ese momento. Y me quedé con el tío los 5 días de licencia que me daban. El tío estaba informado. Él sabía prácticamente el destino de todos. Y así se produjo una rutina casi morbosa. Yo pregunté al tío el nombre de un pariente o un amigo y el tío siempre me contestó de la misma forma. Una fecha y las palabras nach dem Osten, hacia el este. Sinónimo que cuando fue visto por última vez, cuando se presentó en la plaza de acopio para subir a los trenes de la muerte. Y pronto nach dem Osten, y pregunto, y nach dem Osten, pero cuando pregunto por el tío James, él dice no, el tío James no nach dem Osten. Cuando rompieron la casa de él para llevárselo, encontraron colgado de una viga. Y cuando pregunté por la abuelita, él dijo no, la Omi tampoco nach dem Osten. Cuando llegó la citación, ella tenía 82 años. A los ancianos y a los minusválidos no lo mandaron nach dem Osten, sino lo llevaron a los patios de la sinagoga que habían quemado en la noche de cristales. Ahí lo dejaron encerrado para morir de hambre y de sed. Y una vez
por semana mandaron un camión para recoger a los muertos y llevarla a una fosa común. Llegó a su fin mi licencia, me despedí del tío, volví a mi regimiento. Nunca más vi al tío, porque el tío murió poco después. Murió de soledad, de tristeza y de falta de toda esperanza. Allá decidí, sea como sea, la primera prioridad mía para el futuro va a ser de juntarme de nuevo con mis padres para reiniciar una vida familiar. Y eso ocurrió 3 años más tarde. 3 años más tarde pude emprender el camino desde Haifa hasta Buenos Aires y de ahí a Santiago de Chile. Aquí llegué. Nos habíamos separado en la estación de ferrocarril de Berlín y nos reencontramos en la estación de ferrocarril de la pequeña ciudad de los Andes, después de 10 años de separación. En los meses, en los años venideros, pasamos tantas veces todo eso que nos ha acontecido, los terrores y los horrores que no se pueden olvidar y que no se deben olvidar. Le conté todo a mis padres lo que había acontecido, pero les cuento, yo le mentí una vez. Nunca conté a mis padres cómo pereció su madre. Yo no quería que él sufra, que tenga la congoja de saber esto. Le mentí. Le dije que la Umi murió en una cama. Han pasado más de medio siglo desde entonces. Y hasta el momento ahora, yo creo que en circunstancias como esa, una mentira sensible como esta, no solamente está permitida, que casi vale una mitzvah. Eso es. Gracias, Rudy, además de emocionante tu relato y de alguna manera un relato en primera persona, lo cual tiene un valor increíble. Ustedes no estaba bromeando Rooney cuando dice hace 100 años, porque es la edad, se ve, es increíble. Pero sí. La verdad es que más allá de esa historia y la capacidad de contar, me gustaría que si ustedes quieren hacerle una pregunta sobre su vida, sobre lo que vivió o sobre lo que le impactó, por favor los invitamos a que nos pregunten. Les voy a acercar el micrófono. Sí, yo le... ¿Quién quiere preguntar? ¿Puedes acercarte? Este es más largo, por eso te pasaba. Este de aquí. Di tu nombre y preguntas. Soy Rubén. Mi pregunta es, ¿cómo eran los ferrocarriles en ese tiempo? ¿Cómo eran los ferrocarriles que lo llevaron? ¿Cómo era esto en ese tiempo? ¿En Alemania o dónde? ¿En tu tiempo? En Alemania eran carros de mercadería y fuera de abiertos o cerrados, y fuera del carro había anotado un número 97, 115, 130,
cuántas personas tenían caber en este carro. Y el carro era vacío y tenía únicamente 2 tambores. Un tambor con agua y un tambor que servía de baño. Y así, desde la plaza de acopio hasta el campo de concentración, viajaron entre 3 y 6 días. Terrible. No puede ser peor. Chicos, ¿alguien más que se anime? ¿Una pregunta que quieran hacerle a Rudy? Sobre su experiencia, sobre lo que fue Israel o sobre... ¿Qué más? ¿Por allá? Tendrían que acercarse. Tenemos chicos de todas las edades. Sí, soy la chica más grande, parece. Yo leí su libro y me fasciné, la verdad, es que una persona extraordinaria, una vida extraordinaria y un privilegio tenerlo acá y poder contar con su presencia para mí. Y la pregunta es, ¿cuál fue el motor en su caso para poder seguir haciendo tantas cosas y también un poco la suerte, obviamente, no sé, divina, de sobrevivir a tantas situaciones que muchos probablemente no sobrevivieron, pero ¿cuál fue el motor principal que hizo que, no sé, pasar de tantas cosas, de secar pantanos en Israel, de luchar por el ejército británico, después seguir, cruzar y llegar hasta acá? ¿Qué fue lo que lo motivó a hacer todo eso? Bueno, no es tan fácil contestar esto, pero como ser humano tú no te das cuenta las fuerzas que tú tienes en momentos de crisis. Cuando llegan crisis de esa envergadura, en fondo hay únicamente 2 caminos. O te demueles o te refuerzas. No hay otro. Si sucumbes y tiras la esponja, bueno, no hay más que hablar. Y si tú juntas las fuerzas y especialmente la voluntad, entonces descubres fuerzas que no sospechas que tienes, pero lo tienes. Voy a citar a un sobreviviente del campo de concentración, un famoso psicólogo, Viktor Frankl, que observó a sus compañeros en el campo de concentración y vio cuáles perecieron y cuáles sobrevivieron. Y él, según su teoría, constató que aparte de la resistencia física, es tan importante que es la resistencia anímica. Los que creen o que creyeron que en la vida todavía tienen que llenar un papel importante, juntaron fuerzas para sobrevivir. A lo mejor esta es una de las respuestas que se puede dar para esto. Y vuelvo a decir, tenía 11 años cuando empezó esto, tenía 17 años cuando fue el kibutz, tenía 21 años cuando fue a la guerra y siempre encontré una motivación y eso me ayudó y eso me trajo hasta aquí y terminó la guerra para reempezar una vida familiar y llegar acá juntarme con mis padres. Y aquí empecé, aquí encontré la compañera de mi vida, estuvimos casados 66 años, aquí nacieron mis hijos, ahí está mi hija, aquí nacieron mis nietos y eso es así. Esa es una respuesta a tu pregunta. Adelante. ¿Podemos hablar
Acércate ahí para que los chicos que están nosotros estuvimos juntos en estos años en Zoom, tú con la embajadora Sácate el... No sé. y yo como expectante. Estuvimos en el mismo tiempo, en los mismos lugares. Yo nací en 43, tú, Baruch Hashem, antes, pero Israel en Chile. Después de Gdud 50 de הצנחנים. כל הכבוד, חזק ואמץ, זה לשומר הזה. Rudy, has vuelto a Alemania, ¿no? Si he vuelto a Alemania lo menos posible. No tengo nada que buscar allá. Volví 3 veces. Una vez invitado por la ciudad de Berlín. La ciudad de Berlín tenía un programa de invitar a todos sus ex ciudadanos para pasar una semana en Berlín como para tratar de enmendar, de amortiguar o el daño hecho. No pueden revivir a los muertos, pero pidieron perdón y siguen pidiendo perdón a los hijos, nietos y bisnietos. El Nueva Alemania se porta muy bien en este sentido, comparado con otros países como Polonia y otros que están negando su culpa. Los alemanes lo están asumiendo. Y la otra 2 veces fue para mostrar los shorashim, los raíces, a mis nietos. Eso es. Pero por lo más, sentimentalismo, para mí, allá en ese sentido, no hay. Otro que pueden reaccionar de diferente forma. Pero para mí, este es un capítulo cerrado. Nada más como para las shorashim. Me llamo Benjamín Krauskopf y quería preguntarte a los cuántos años tenías cuando empezó la guerra y qué sentiste cuando te enteraste de que había una guerra. La guerra empezó cuando yo tenía 18 años, pero ya estaba en el kibutz, porque yo había salido ya 1 año antes de la guerra. Y después, bueno, es conocido, y cuando la guerra llegó a África, como le había contado, yo tenía 21 años, y 4 años hice servicio militar, así llegué a los 25 años. Y 2 años más, 3 años más tarde, llegué aquí a esta tierra de Dios a la edad de 26 años. Y aquí, para terminar, le voy a contar la última cosa. Cuando llegué aquí en el año 48, 1 año más tarde, mis nuevos amigos fueron al desfile militar del 19 de septiembre y me invitaron y yo no quería ir porque todo el que era uniforme militar tenía hasta la tusa. Pero no quería esa agua fiesta y me fui con ellos. Y ahí veo el desfile. El desfile está encabezado por un pequeño camión sobre el cual estaban unos 10 veteranos, todos pasaron los 90 años, con un uniforme que parecía de la Revolución Francesa. Y yo pregunté, ¿y estos viejitos quiénes son? Ah, me dijeron, estos son los últimos 10 sobrevivientes de la Guerra del Pacífico. Amigos, ya me agarré la cabeza pensando, ¿qué país más feliz? Donde en aquel tiempo había 70 años sin guerra. Hoy día estamos 140 años sin guerra.
Esto es una joya que no hay que ver, que hay que cuidarlo. Hagan todo en vuestro poder, en vuestros años que van a vivir, para cuidar esta joya, que es algo muy especial. Así, ya. Shalom Litot. Un aplauso para Rudy. Rudy, de corazón queremos agradecerte por una charla amena y por explicar en primera persona, más que nada, la importancia de la primera persona de poder contarnos tu historia. Y bueno, gracias por en este día donde saltamos un poquitito, tratamos de dejar el dolor de la Shoah, pero que a través de tus palabras también nos da muchísima fortaleza para poder festejar la próxima semana Yom Ha'atzmaut. Te agradecemos mucho y podemos estar horas escuchándote por lo ameno que eres tú relatando y contando estas terribles y maravillosas historias. Muchas gracias, eres un ejemplo de vida para todos nosotros.